Hay frases que golpean sin levantar la voz, y esta es una de ellas: la extinción silenciosa de la cultura. Cuando escuchamos la palabra extinción, imaginamos algo que desaparece de golpe, arrasado por una catástrofe, un incendio, una guerra, un desastre natural. Pero, ¿qué pasa cuando algo desaparece sin ruido? Cuando se desvanece poco a poco, mientras todos seguimos con nuestras vidas, mirando hacia otro lado. Esa es la tragedia de nuestra época, una extinción que no deja cenizas, sino olvido. La cultura, esa red invisible que une lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser, no muere porque la destruyan, muere porque la dejamos morir, porque dejamos de prestarle atención. Y lo más inquietante es que apenas lo notamos. Vivimos en un tiempo en el que todo parece cultura, pero casi nada lo es realmente. Consumimos sin descanso imágenes, sonidos, frases, modas, opiniones. Todo nos llega en segundos, todo pasa en segundos. Y en medio de ese ruido constante, la cultura, la verdadera cultura, se apaga en silencio. Porque la cultura no es solo entretenimiento, es memoria, es identidad, es la conversación que mantenemos con el pasado para entender el presente y construir el futuro. Pero cuando esa conversación se interrumpe, cuando ya no recordamos lo que nos trajo hasta aquí, cuando lo viejo se considera inútil y lo nuevo se valora solo por ser nuevo, la cultura deja de respirar. Lo irónico es que nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, a la información, a las obras del mundo. Pero ese acceso no garantiza comprensión, no garantiza profundidad. Estamos rodeados de datos, pero hambrientos de sentido. Y esa es, quizás, la forma más peligrosa de extinción, la que ocurre sin darnos cuenta, porque creemos que todo sigue igual. La extinción silenciosa de la cultura no es un evento, es un proceso, y ya está en marcha. Toda extinción tiene un origen, y la de la cultura no fue distinta. No empezó con una prohibición, ni con un incendio en una biblioteca. Empezó con algo mucho más sutil: la pérdida del valor del tiempo. Antes, el conocimiento requería espera. Leer, escuchar, observar, asimilar. El aprendizaje era una experiencia lenta, una especie de ritual entre quien enseñaba y quien aprendía. Pero hoy, la velocidad lo domina todo. La rapidez se volvió virtud y la paciencia un defecto. Vivimos convencidos de que si algo no es inmediato, entonces no vale la pena. Y así, poco a poco, la cultura que necesita pausa, reflexión, silencio, empezó a quedarse sin espacio. La cultura no compite bien con el ruido. No sabe gritar. Su lenguaje es el matiz, la complejidad, la contradicción. Y en un mundo donde solo se premia lo rápido y lo simple, la cultura se vuelve incómoda, inútil incluso. Porque la cultura nos exige esfuerzo, nos obliga a pensar, a cuestionar, a sentir. Y eso, en una época donde lo fácil triunfa, se percibe como una carga. Así comenzó el silencio, no porque alguien decidiera callar, sino porque dejamos de escuchar. Cuando los libros fueron reemplazados por resúmenes, cuando la música se volvió ruido de fondo, cuando el arte se convirtió en decoración y el pensamiento crítico en algo aburrido, la cultura empezó a desvanecerse, sin protestar, sin que nadie lo notara. Y mientras más avanzaba la tecnología, más retrocedía nuestra profundidad. Creímos que tener acceso a todo era lo mismo que entenderlo todo. Pero el acceso sin comprensión no es sabiduría, es ilusión. La cultura fue desplazada por lo instantáneo, y lo instantáneo, por definición,
no deja huella. Y así llegamos a este punto. Una sociedad que produce más contenido que nunca, pero que cada vez comprende menos de sí misma. No porque le falte información, sino porque le sobra distracción. La extinción silenciosa de la cultura comenzó cuando dejamos de mirar hacia adentro y empezamos a mirar solo hacia afuera. Hay una confusión que define a nuestro tiempo, una que parece inofensiva, pero que está reescribiendo la forma en que entendemos el mundo. Esa confusión es esta: creer que entretenimiento y cultura son lo mismo. El entretenimiento busca distraerte, la cultura busca despertarte. El entretenimiento te da alivio, la cultura te da conciencia. El entretenimiento quiere que olvides, la cultura quiere que recuerdes. Y sin embargo, cada vez más los límites entre ambos se borran. Lo cultural se mide por cuántos me gusta recibe, por cuántas visualizaciones acumula, por cuán viral puede llegar a ser. Pero la viralidad no es valor, la visibilidad no es profundidad, y el ruido no es significado. La cultura tiene un propósito silencioso: mantener viva la capacidad de pensar, de imaginar, de conectar con algo que nos trasciende. Pero cuando todo se transforma en espectáculo, esa capacidad se marchita. Porque lo que busca entretenerte no quiere que te detengas. Quiere que sigas mirando sin pensar demasiado. Y cuanto menos piensas, más fácil es mantenerte entretenido. Es una trampa invisible, una que todos aceptamos con una sonrisa, sin notar lo que estamos entregando a cambio. Cuando la cultura se convierte en consumo, pierde su alma, y cuando el entretenimiento se disfraza de cultura, nos convence de que aún somos cultos, aunque en realidad estemos vaciándonos por dentro. El resultado es una sociedad que confunde informarse con entender, leer titulares con saber y opinar con pensar. La cultura no es solo tener acceso al contenido, sino tener la capacidad de interpretarlo, de sentirlo, de ponerlo en contexto. Y eso requiere algo que el entretenimiento no puede darte: tiempo. Tiempo para asimilar, tiempo para conectar, tiempo para transformar lo que ves en una parte de ti. No hay nada malo en entretenerse. El problema surge cuando el entretenimiento reemplaza a la cultura, cuando el juego ocupa el lugar de la reflexión, cuando el ruido ocupa el lugar del silencio, y cuando lo inmediato reemplaza a lo eterno. Entonces, sin darnos cuenta, dejamos de crecer por dentro. La extinción silenciosa de la cultura no ocurre solo porque olvidamos lo que fuimos, sino porque dejamos de preguntarnos quiénes somos. Cuando la cultura se apaga, lo primero que desaparece no son los libros, ni las canciones, ni las obras de arte. Lo primero que desaparece es la capacidad de pensar con profundidad. Pensar no es lo mismo que reaccionar. Reaccionar es inmediato, impulsivo, emocional. Pensar es lento, incómodo, a veces doloroso. Y sin embargo, solo a través del pensamiento consciente podemos entender el mundo y entendernos a nosotros mismos. Pero vivimos en una época que castiga lo complejo. Todo debe ser rápido, fácil de digerir, listo para compartir en pocos segundos. Y esa velocidad, que parece un signo de progreso, en realidad nos empuja hacia la superficie. El pensamiento profundo requiere silencio. Y el silencio hoy parece un lujo. Estamos rodeados de estímulos, de notificaciones, de voces que compiten por nuestra atención. Y en ese ruido constante, el pensamiento se debilita, como un músculo que ya nadie usa.
La extinción silenciosa de la cultura no solo nos quita referencias, también nos quita la capacidad de discernir. Ya no analizamos, repetimos. Ya no dialogamos, discutimos. Ya no escuchamos para entender, sino para responder. Y así, la conversación humana, ese espacio donde la cultura florece, se convierte en un campo de ruido. Cuando el pensamiento se empobrece, la comunicación se vuelve violenta, porque sin matices solo quedan extremos. Sin reflexión, solo queda la reacción. Y sin cultura, la palabra deja de ser un puente para convertirse en un arma. La cultura nos enseñaba a convivir con la diferencia, a encontrar belleza en lo que no entendíamos del todo, a respetar lo que no podíamos explicar. Pero la ausencia de cultura deja un vacío, y ese vacío lo llena el fanatismo, la intolerancia, la superficialidad. Y lo más inquietante es que este proceso no se impone desde afuera. No hay censura visible, no hay dictadura del pensamiento. La extinción ocurre porque nosotros mismos dejamos de cuidar la llama. Apagamos el fuego de la curiosidad, el deseo de aprender, la pasión por comprender. Pero si la cultura muere en silencio, también puede renacer en silencio. Basta con volver a escuchar, volver a leer, volver a mirar con atención, volver a pensar. Resistir no siempre significa luchar con fuerza. A veces, resistir es simplemente mantenerse consciente. En un mundo saturado de estímulos, el acto más revolucionario puede ser detenerse. Detenerse a observar, a escuchar, a leer sin prisa, a dejar que algo nos toque sin pasar a lo siguiente. Esa es la resistencia más silenciosa y también la más poderosa. Recuperar la cultura no exige grandes gestos, exige atención. Esa atención profunda, casi olvidada, que convierte una experiencia fugaz en una huella duradera. Cuando eliges comprender en lugar de solo consumir, ya estás resistiendo. Cuando prefieres pensar antes de opinar, ya estás protegiendo algo valioso. Cuando compartes conocimiento, cuando enseñas, cuando escuchas, estás manteniendo viva la llama que muchos dejaron apagar. La cultura no pertenece a los museos, ni a las universidades, ni a los libros antiguos. Vive en cada gesto que conecta una persona con otra, en cada palabra dicha con sentido, en cada recuerdo que alguien decide conservar. Y aunque parezca que el ruido lo invade todo, el silencio todavía tiene poder, porque el silencio no es vacío, es espacio, espacio para que algo crezca. El ruido exige atención inmediata, la cultura pide atención profunda. Una nace del impulso, la otra de la intención. Y esa intención es la que debemos recuperar. Aprender a mirar sin ansiedad, a leer sin apuro, a disfrutar de una conversación que no busca ganar, sino comprender. Resistir la extinción silenciosa de la cultura es volver a darle valor a lo invisible, al pensamiento, a la emoción genuina, a la belleza que no se mide en cifras. Y esa resistencia no necesita de multitudes. Basta con unos pocos que elijan no rendirse al ruido, porque el cambio cultural, el verdadero cambio, nunca empieza con muchos, empieza con uno, con una mente que decide despertar y que al hacerlo inspira a otra. La cultura puede renacer donde menos lo esperes, en un libro leído de verdad, en una conversación honesta,
en un silencio compartido, en la decisión tan sencilla y tan valiente de no olvidar quiénes somos. El futuro de la cultura no está escrito, no depende solo de gobiernos, ni de instituciones, ni siquiera de artistas o pensadores. Depende de todos, de cada uno de nosotros. Porque la cultura no es un monumento, es una conversación viva. Y esa conversación puede apagarse o puede florecer. Depende de si elegimos escuchar, de si elegimos recordar, de si elegimos cuidar lo que todavía nos une. Cada generación hereda algo más que objetos. Hereda símbolos, lenguajes, valores, silencios. Y cuando dejamos que eso se pierda, no solo se extingue el pasado, se empobrece el futuro. Sin cultura no hay raíz. Sin raíz no hay identidad. Y sin identidad, solo queda la imitación. El peligro de la extinción silenciosa es que no deja ruinas visibles, solo un vacío. Un vacío que se disfraza de progreso, de modernidad, de conexión constante. Pero dentro de ese brillo hay algo ausente, la profundidad. La cultura nos recordaba que somos parte de una historia más grande, que nuestro pensamiento no empieza ni termina en nosotros. Nos enseñaba a sentir asombro, a dudar, a mirar el mundo con respeto. Y sin eso, la tecnología avanza, pero el espíritu retrocede. No hay futuro sin memoria, no hay innovación sin tradición, no hay humanidad sin cultura. Por eso, la verdadera tarea no es solo preservar lo que queda, sino volver a vivirlo. Volver a leer de verdad, volver a escuchar sin interrumpir, volver a crear con intención, no solo con urgencia. La cultura no se salva en museos, se salva en la mente de quienes todavía se hacen preguntas, de quienes se detienen a contemplar, de quienes aún buscan sentido en medio del ruido. Esa búsqueda, aunque parezca pequeña, es el inicio de todo renacimiento. La extinción silenciosa de la cultura solo será definitiva si dejamos de escuchar el silencio. Mientras alguien siga pensando, sintiendo y preguntando por qué, la cultura seguirá viva. Porque la cultura no muere, solo espera.